Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la biografía de Ramsés II, más conocido como Ramsés el Grande. Él sería un faraón que sería conocido por sus importantes campañas militares, por haber firmado el tratado de paz más antiguo registrado y por su labor constructora, siendo por ello uno de los más importantes y famosos faraones del antiguo Egipto. Ahora, sin más preámbulo, disfruta de su biografía. Ramsés Meriamón nació alrededor del año 1303 a.C., en el delta oriental, posiblemente cerca o dentro de la región de Avaris, en Egipto. Ramsés era hijo del faraón Seti I y la reina Tuya. En el momento de su nacimiento, Egipto era gobernado por el faraón Horemheb, aunque dicho faraón no logró tener descendencia masculina que lo sucediera en el trono. Cuando era todavía muy pequeño, su abuelo paterno servía al faraón Horemheb como gran visir, y debido a que dicho faraón no tenía herederos varones, nombró al abuelo de Ramsés como sucesor. Cuando el faraón Horemheb falleció, el abuelo de Ramsés se convirtió en el nuevo faraón de Egipto como Ramsés I. Con el ascenso de su abuelo, el padre de Ramsés comenzó una nueva dinastía en Egipto, la cual sería conocida entre los historiadores como la dinastía 19. También con el ascenso de su abuelo, el padre de Ramsés se convirtió en heredero, lo que posicionaba al joven Ramsés en los puestos más altos. El abuelo de Ramsés lamentablemente fallecería tras reinar solamente durante un año, siendo sucedido por el padre de Ramsés, Seti, el cual se convertiría en faraón de Egipto, pasando a ser conocido como Seti I. Tras la ascensión al trono de su padre, el príncipe fue nombrado como su heredero. El príncipe sería educado por un funcionario llamado Tia, el cual se convertiría en su tutor, aunque también se convertiría posteriormente en su cuñado al casarse con la hermana de Ramsés, una princesa que se llamaba también Tia. El faraón Seti I estaba preocupado sobre la posibilidad de que sus otros hijos varones quisieran reclamar el trono cuando él falleciera, por lo que para asegurar la posición de su hijo, cuando ya era un adolescente de 14 años lo nombró como su co-gobernante, recibiendo el nombre de Usermaatra Setepenra. Posteriormente, el príncipe se casaría con la que sería su primer gran esposa real, Isis Nefert. Después Ramsés se casaría con una mujer llamada Nefertari, una mujer de orígenes desconocidos, aunque algunos creen que ella pudo haber estado emparentada con los faraones de la dinastía 18. Se sabe que Ramsés sentía algo muy fuerte por dicha mujer, convirtiéndose en su esposa favorita, y fue tanto así su favoritismo y amor por Nefertari que llegó a incluir su imagen en templos y además de entregarle el título de gran esposa real. Nefertari tuvo al menos 6 confirmados con Ramsés, ocupando los primeros lugares en la línea de sucesión. Los hijos confirmados de Ramsés con Nefertari son los príncipes Amenerhepset, Paraerunemef, Meriatum, Merira, y las princesas Meritamón y Enut-Tawi. También se cree que Ramsés pudo tener con Nefertari a las princesas Nebetawi, Bakhet-Mut y Nefertari II. Ramsés con su esposa Isis Nefert tuvo entre 4 y 7 hijos, Ramsés, Jaemuaset, Merenta y a la princesa Bintanat, aunque también se sospecha que Isis Nefert también fue la madre del príncipe Seti y también de las princesas Isis Nefert II y Nebetawi. Ramsés, aparte de tener hijos con sus principales esposas, también tuvo un montón de hijos con otras mujeres. Al principio reconoció a su hijo Amenerhepset como su heredero, aunque lamentablemente este fallecería antes que su padre Ramsés, aunque a la vez que los problemas sucesorios no destacaron mucho en tiempos de Ramsés, ya que siempre tenía hijos, es más se llega a decir que tenía más de 100 hijos. Ramsés era carismático, enérgico, valiente y con un fuerte afán ególatra. Ramsés acompañó a su padre en campañas militares en Libia y Canaán. Para cuando tenía 22 años,
Ramsés estaba al mando de sus propias campañas en Nubia con sus propios hijos, Jaem-Uaset y Amener-Wenemed. Junto a su padre, Ramsés empezó vastos proyectos de restauración y construyó un palacio nuevo en Avaris. Durante mucho tiempo los egipcios habían tenido una relación difícil con el reino hitita, ubicado en la actual Asia Menor, que habían aumentado su poder y dominaban la región. Bajo el rey hitita Suppiluliuma I, Egipto había perdido muchos centros comerciales en Siria y Canaán. Seti I recapturó el centro más codiciado, Cades, en Siria, pero el rey hitita Mubatali II lo volvió a recuperar. Tras la muerte de Seti I, Ramsés asumió el trono y comenzó inmediatamente las campañas militares para restaurar las fronteras de Egipto, asegurar las rutas comerciales y recuperar de los hititas lo que consideraba que era legítimamente suyo. En el segundo año de su reinado, Ramsés derrotó a los pueblos del mar frente a la costa del delta del Nilo. Según su relato, estos eran un pueblo conocido como los Erdán, que eran aliados de los hititas. Ramsés les tendió una trampa apostando una pequeña flota en la desembocadura del Nilo para atraer a los barcos de guerra Cerdán. Una vez entablaron batalla con la flotilla, lanzó su ataque desde ambos lados, hundiendo así sus barcos. Muchos de los Cerdán que sobrevivieron la batalla se vieron obligados a formar parte de su ejército y algunos llegaron incluso a servir como sus guardaespaldas de élite. Se desconoce el origen de los pueblos del mar y su etnia, aunque se han sugerido muchas teorías, pero Ramsés los describe como aliados de los hititas, y esto es importante porque enfatiza la relación entre egipcios y hititas en aquel momento. En algún momento antes del año 1275 a.C. comenzó la construcción de su gran ciudad, Pi-Ramsés, en la región del delta oriental cerca de la antigua ciudad de Avaris. Pi-Ramsés sería su capital y seguiría siendo un centro urbano importante durante todo el periodo ramésida, un palacio de ocio y un complejo militar desde el que lanzaba sus campañas a las regiones vecinas. No solo era un arsenal, un establo militar y un campo de entrenamiento, sino que estaba tan bien construido que rivalizaba en magnificencia con la antigua ciudad de Tebas. Es posible, como sugieren algunos expertos, que Pi-Ramsés se fundara y empezara a construir con Seti I, porque ya era un centro militar en funcionamiento para cuando Ramsés II lanzó sus campañas en 1275 a.C. Ramsés condujo a su ejército hasta Canaán, que había sido un estado vasalo hitita desde el reinado del rey Suppiluliuma I. Tras una exitosa campaña, Ramsés regresó a casa con todo lo saqueado y con la realeza cananea y probablemente hitita prisionera. La historiadora Susan Weisbauer comenta al respecto. A los 25 años el nuevo faraón ya había estado viviendo una vida adulta por lo menos 10 años. Se había casado por primera vez a los 15 más o menos, y ya había tenido por lo menos 7 hijos. Ya había luchado en al menos 2 de las campañas de su padre en las tierras semitas occidentales. No esperó demasiado antes de comenzar la lucha contra el enemigo hitita. En 1275, tan solo 3 años después de acceder al trono, empezó a planear la campaña para recuperar Kadesh. La ciudad se convirtió en algo más que un simple frente, era la pelota simbólica que los imperios se pasaban del uno al otro. Kadesh estaba demasiado al norte como para que los egipcios ejercieran un control fácil, y demasiado al sur para que resultara fácil la administración hitita. Cualquiera que fuera el imperio que la reclamara, podría presumir de una fuerza superior. A finales del 1275 a.C., Ramsés preparó a su ejército para invadir Kadesh y no le quedaba más que esperar a que hubiera buenos augurios y a recibir noticia de sus espías en Siria sobre la fuerza y la posición del enemigo. En 1274 a.C., cuando parecía tenerlo todo a su favor, condujo unos 20.000 hombres de Pi-Ramsés a la batalla, con el ejército dividido en 4 compañías bajo los nombres de los dioses Amón, Ra, Peseta y Set. Ramsés lideró la división de Amón, con las demás en retaguardia. Anduvieron durante 2 meses antes de llegar al lugar en el que sabía que podría organizar al ejército en formación de batalla para atacar la ciudad y esperó con la división de Amón, y con sus hijos, a que llegaran las demás. Durante ese tiempo,
2 espías hititas fueron capturados y, bajo tortura, revelaron la ubicación del ejército hitita, lejos de la ciudad. Tranquilizado tras saber esto, Ramsés abandonó sus planes para atacar inmediatamente y dio orden de que su división acampara y esperara a que llegara el resto del ejército. Sin embargo, el ejército hitita estaba a menos de 1 milla y había enviado a los espías a propósito. Cuando Ramsés estaba montando el campamento, los hititas surgieron tras las murallas de Kadesh y atacaron. La batalla se describe en los relatos de Ramsés, el poema del Pentauro y el boletín de guerra, en los que cuenta cómo la división de Amón se vio completamente superada por los hititas, que rompieron las filas. La caballería hitita estaba asolando la infantería egipcia y los supervivientes estaban huyendo hacia la seguridad del campamento. Al reconocer la situación, Ramsés llamó a su dios protector, Amón, y luchó. Según la historiadora Margaret Bansen, Ramsés calmó a las unidades, les dio un propósito y empezó a abrirse camino entre las líneas enemigas para poder llegar a las fuerzas del sur. Con tan solo un mínimo de sus tropas, con pocos oficiales y seguidores, y con la muchedumbre de los vencidos a la espera, se subió a su carro para descubrir el alcance de las fuerzas enemigas. Luego cargó contra el ala oriental del ejército enemigo con tal ferocidad que ésta cedió, permitiendo así que los egipcios escaparan de la red que Muwatalli II les había tendido. Ramsés acababa de darle la vuelta a la batalla cuando la división de Peseta llegó y rápidamente ordenó a los soldados que lo siguieran en el ataque. Empujó a los hititas hacia el río Orantis, matando a muchos mientras que otros se ahogaron tratando de escapar. Sin embargo, no pensó en la posición en la que lo dejaría esta apresurada carga y ahora se veía atrapado entre los hititas y el río. Todo lo que tenía que hacer Muwatalli II en ese momento para ganar era enviar a sus reservas a la batalla y Ramsés y su ejército habrían sido destruidos. Sin embargo, el rey hitita no lo hizo. Ramsés reunió a sus ejércitos y expulsó a los hititas del campo. Después reclamó una gran victoria para Egipto porque había derrotado a su enemigo en la batalla, pero la batalla de Kadesh casi termina en derrota y con su muerte como resultado. Según sus propios informes, fue solo gracias a su valor personal y su calma en la batalla, y la buena voluntad de los dioses, que pudo darle la vuelta a la situación con los hititas. Ramsés inmortalizó sus hazañas en Kadesh en el poema del Pentauro y el boletín de guerra, en los que describe la batalla como una victoria deslumbrante para Egipto, pero Muwatalli II también reclamó la victoria, dado que no perdió la ciudad a manos de los egipcios. La batalla de Kadesh dio lugar a la firma del primer tratado de paz de la historia, acordado entre Ramsés II de Egipto y Hattusili III, el sucesor de Muwatalli del Imperio Hitita, que murió en 1237 a.C. Tras la batalla de Kadesh, Ramsés se entregó a la mejora de las infraestructuras de Egipto, fortaleciendo las fronteras y encargando enormes proyectos arquitectónicos que conmemoraran su victoria de 1274 a.C. y sus demás logros. El enorme complejo funerario conocido como el Ramesseum en Tebas, los templos de Abu Simbel, el Salón de Karnak, el complejo de Abidos y literalmente cientos más de edificios, monumentos y templos fueron todos construidos por Ramsés. Muchos historiadores consideran su reinado como el apogeo del arte y la cultura de Egipto y la famosa tumba de Nefertari con todas sus pinturas se cita como una clara evidencia de la verdad de esta afirmación. Nefertari era gran esposa real de Ramsés y su reina favorita. Nefertari obtuvo un gran poder político llegando incluso a estar relacionada con el antiguo tratado de paz que hicieron los egipcios con los hititas. Hay muchas representaciones de Nefertari en las paredes de los templos y en estatuas a lo largo de su reinado, aunque parece que murió a causa de una enfermedad en el año 26 del reinado de Ramsés, es decir, en el año 1255 a.C. Su tumba, aunque ya había sido saqueada cuando se descubrió, era una obra de arte tanto en su construcción como en su decoración, demostrándose así el gran amor que sentía Ramsés por su esposa favorita. Tras Nefertari, Ramsés elevó a su primera esposa, Isis Nefert, a la posición de reina,
y tras la muerte de ella alguna de las hijas de Ramsés se convertirían en esposas de su propio padre. Aún así, parece que siempre tuvo presente el recuerdo de Nefertari, ya que Ramsés siguió grabando su imagen en las paredes y representándola en estatuas mucho después de haber tomado otras esposas. Ramsés, a pesar de tener muchos hijos, siempre se esforzó de estar acompañado de estos. Las extensas excavaciones en Giza y en otros lugares por todo Egipto han sacado a la luz muchos indicios de que los proyectos de construcción completados durante el reinado de Ramsés II y cualquier otro rey de Egipto emplearon trabajadores egipcios cualificados y no cualificados, a los que o bien se pagaba por su tiempo o que se ofrecían voluntariamente como su deber cívico. La costumbre de que los ciudadanos egipcios trabajaran voluntariamente en los proyectos arquitectónicos del rey está ampliamente documentada e incluso se creía que, en la otra vida, las almas serían llamadas a trabajar para Osiris, el señor de los muertos, en los proyectos arquitectónicos que él quisiera. La práctica de poner saptis en las tumbas de los muertos era precisamente para eso, para que las figurillas pudieran reemplazar al difunto en las obras. El reinado de Ramsés II se ha vuelto algo polémico en el último siglo, ya que algunos expertos dicen que era más un hombre de espectáculo y propaganda que un rey eficaz, mientras que otros dicen lo contrario. Sin embargo, los registros de su reinado, tanto las pruebas escritas como físicas de sus templos y monumentos, abogan por un reinado muy estable y próspero. Fue uno de los pocos gobernantes que vivió y gobernó el tiempo suficiente como para participar en 2 festivales de Ebset, que se celebraban cada 30 años para rejuvenecer al faraón. Puso a buen seguro las fronteras del país, aumentó la riqueza y amplió el alcance del comercio, y si se jactaba de sus logros en sus inscripciones y monumentos era porque tenía un buen motivo para estar orgulloso. El matrimonio de Ramsés con la princesa hitita, conocida como Maatorneferure, ocurrió en el año 34 de su reinado. Esta unión selló la paz tras la batalla y la alianza entre Egipto y los hititas. No se conoce mucho de este matrimonio, aunque se sabe que tuvieron al menos una hija llamada Neferura. Ramsés falleció en 1213 a.C. a una edad muy avanzada, cercana a los 90 años, siendo posiblemente el faraón que más años reinó y uno de los más longevos. Eso sí, no se toma en cuenta el reinado del faraón Neferkara-Pepi, también conocido como Pepi II, el cual se cree que gobernó Egipto por 90 años, aunque esto está bastante debatido entre los historiadores, por lo que Ramsés II sería el faraón más longevo ante la dificultad de confirmar al 100% los años de reinado de Pepi II. Aunque se atribuye el fallecimiento de Ramsés principalmente a la vejez, estudios a su momia revelaron que sufría artritis severa, problemas cardíacos, endurecimiento de las arterias y un absceso dental muy grave que pudo causarle una infección fatal. Tras su muerte, Ramsés sería sucedido por uno de los hijos que tuvo con su esposa Isis Nefer-Merenta. Ramsés II fue enterrado originalmente en la tumba KV7 del Valle de los Reyes, en la orilla occidental de Tebas, actual Luxor. Debido a saqueos en la antigüedad, su momia fue trasladada a un escondite real en Dar el Bari, donde fue hallada en 1881. La momia de Ramsés el Grande revela que medía más de 1,80 m y que tenía una fuerte mandíbula prominente, una nariz estrecha y labios gruesos. Actualmente, sus restos descansan en el Museo Nacional de la Civilización Egipcia en El Cairo, en Egipto. Ramsés fue sin dudas uno de los faraones más importantes de la historia egipcia, teniendo gran habilidad en las guerras y en las construcciones, llevando a Egipto a una época próspera. Los egipcios posteriores también conocerían a Ramsés como el gran ancestro, y muchos faraones le harían el honor de tomar su nombre como propio,
siendo visto por los posteriores faraones como un ejemplo a seguir. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Si es así y quieren más contenido como este, coméntenme y díganme qué otros personajes históricos quieren ver pronto en el canal. Nos vemos en un próximo video y adiós.